¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia ya nos había advertido, siglos atrás, sobre el rostro del anticristo? La verdad es que la historia está llena de ensayos de este personaje final, hombres que, cada uno a su manera, intentaron ocupar el lugar de Dios. Hoy voy a llevarte en un viaje por la antigüedad para mostrarte los prototipos del anticristo, personajes reales que persiguieron al pueblo de Dios. Se exaltaron a sí mismos como seres divinos y prepararon el terreno espiritual para comprender lo que realmente están diciendo Apocalipsis y Daniel. Antíoco IV Epífanes, el primer rostro de la bestia. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio fue dividido entre sus generales. Uno de ellos, Antíoco IV, tomó el trono de Siria, no por tener un linaje legítimo, sino mediante la traición y el engaño, exactamente como Daniel lo había profetizado. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, pero tomará el reino con intrigas. Daniel 11:21. Él se hizo llamar Epífanes, que significa Dios manifestado, un título blasfemo que revela su deseo de ser adorado como una divinidad. En el año 167 a.C., profanó el templo de Jerusalén, sacrificando un cerdo sobre el altar sagrado y levantando una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Este acontecimiento es llamado por la Biblia la abominación desoladora. Daniel 11:31. Jesús mismo citó esta expresión en Mateo 24:15, advirtiendo que en el futuro habría un cumplimiento todavía mayor de esa misma abominación. Antíoco prohibió la circuncisión, quemó las escrituras y asesinó a familias enteras que se resistieron. Pero Dios levantó a los macabeos para enfrentarlo, y el tirano murió de una forma trágica, enfermo y completamente solo. Esto demuestra que todo poder que se levanta contra Dios termina cayendo. Calígula, la locura de quien se hace pasar por Dios. Calígula, emperador romano, es recordado por la historia como un gobernante que perdió el sentido de la realidad, llegando incluso a exigir que colocaran estatuas suyas dentro de los templos para que fueran adoradas como divinas. Este acto es el retrato exacto del espíritu del anticristo, descrito en 2 Tesalonicenses 2:4, quien se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La locura de un hombre que se considera superior al propio Creador es, teológicamente, la raíz de toda rebelión. Es el mismo orgullo de Lucifer en Isaías 14:14, cuando dijo: «Seré semejante al Altísimo». Nerón, el perseguidor que recibió el número de la bestia Nerón, gobernó Roma entre los años 54 y 68 después de Cristo, y es el personaje más mencionado por quienes buscan identificar históricamente el número 666 de Apocalipsis 13:18, ya que el valor numérico de su nombre en hebreo corresponde a esta cifra. Fue un perseguidor brutal de los cristianos, y la tradición afirma que ordenó la ejecución de los apóstoles Pedro y Pablo, aunque la teología evangélica enseña que el anticristo final será derrotado únicamente con el regreso de Cristo, como se describe en Apocalipsis 19:11-21, y Nerón murió por suicidio. Él sigue siendo un poderoso retrato del odio humano contra el evangelio. La imagen de Nerón incendiando Roma y culpando a los cristianos nos enseña que, siempre que el mal necesita encontrar un chivo expiatorio, señala al pueblo de Dios, Domiciano, el templo, el culto al emperador y el libro de Apocalipsis. Fue durante el reinado de Domiciano cuando la mayoría de los estudiosos cristianos sitúan la escritura del libro de Apocalipsis, precisamente porque este emperador intensificó el culto obligatorio al gobernante, exigiendo que todos lo llamaran Señor y Dios. Quien se negara a adorar su imagen dentro de este sistema podía enfrentarse a la muerte. Esto representa un paralelo directo con Apocalipsis 13, que describe la marca de la bestia y la obligación de adorar su imagen bajo pena de muerte. Es en este contexto de presión absoluta cuando el apóstol Juan escribe el mensaje central: Jesús es el Señor, en una época en la que confesar estas palabras era un acto de resistencia y de fe. Tito, la destrucción del templo y la señal de los últimos días. El general romano Tito dirigió el sitio y la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, cumpliendo literalmente la profecía de Jesús en Mateo 24:2, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Este acontecimiento histórico está directamente relacionado con el discurso profético de Jesús acerca del fin de los tiempos, en el mismo capítulo en el que habla de la abominación desoladora, Mateo 24:15. Es la misma expresión utilizada para describir a Antíoco Epífanes siglos antes.
La caída del templo demuestra que, incluso frente a tragedias históricas devastadoras, Dios continúa siendo soberano sobre los tiempos y las épocas. Simón el Mago, la falsificación del poder espiritual. En Hechos 8, conocemos a Simón, un mago samaritano que engañaba al pueblo, aparentando poseer un gran poder espiritual. Sin embargo, cuando vio a los apóstoles realizar milagros por medio del Espíritu Santo, intentó comprar ese poder con dinero. Pedro lo reprendió duramente, diciéndole que su corazón no era recto delante de Dios. Hechos 8:21. La tradición cristiana posterior lo describe como el fundador de una secta gnóstica que afirmaba ser la manifestación del Dios Supremo. Se presentaba como un rival espiritual de Cristo que ofrecía una salvación falsificada. Simón el Mago representa el prototipo de la falsa espiritualidad que Apocalipsis 13 describe por medio de la bestia que habla como dragón, un sistema religioso que imita el poder de Dios, pero niega su Alejandro Magno, el imperio que prepara el escenario profético. Alejandro no persiguió directamente al pueblo de Dios, pero sus conquistas helenizaron todo el Medio Oriente, creando exactamente el escenario cultural y político en el que, generaciones más tarde, aparecería Antíoco Epífanes. Daniel había profetizado con una precisión impresionante la división del imperio griego después de la muerte de Alejandro entre 4 generales. Daniel 8:8, 21-22. Alejandro es el prototipo estructural. Él representa la manera en que los grandes imperios humanos, incluso sin una intención directa, preparan el terreno para el surgimiento de futuros opresores del pueblo de Dios. Bar Kokhba, la falsa esperanza mesiánica. Simón Bar Kokhba dirigió la gran rebelión judía contra Roma entre los años 132 y 135 después de Cristo. Muchos rabinos de aquella época lo proclamaron como el Mesías esperado, aquel que liberaría a Israel del dominio romano. Su rebelión terminó en un desastre absoluto, con la expulsión definitiva de los judíos de Jerusalén por parte de los romanos. Teológicamente, Bar Kokhba representa el patrón de los falsos mesías sobre los que Jesús advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, de tal manera que engañarán, si fuera posible, incluso a los escogidos. Esto nos recuerda que no toda promesa de liberación viene de Dios. Juliano el Apóstata, el intento de resucitar el paganismo. Juliano fue un emperador romano que, aunque había sido criado como cristiano, abandonó la fe e intentó restaurar activamente el paganismo romano. Persiguió a la iglesia de una manera más sutil y estratégica que sus antecesores. Él representa el espíritu de apostasía, mencionado en 2 Tesalonicenses 2:3, donde se habla de una apostasía que ocurriría antes de la manifestación del hombre de pecado. Juliano nos demuestra que el anticristo no siempre llega utilizando una violencia abierta. Muchas veces se presenta disfrazado de reforma religiosa y de progreso cultural. El hilo que une a todos estos prototipos. Cada uno de estos personajes comparte características que Apocalipsis y Daniel le atribuyen al anticristo final: autoexaltación, persecución contra el pueblo de Dios, falsificación espiritual y dominio político y religioso. Este patrón histórico no es una coincidencia, es el método de Satanás repitiéndose a lo largo de los siglos, buscando siempre ocupar el lugar que solamente le pertenece a Cristo. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Si la historia ha demostrado una y otra vez que diferentes hombres intentaron hacerse pasar por dioses y perseguir al pueblo de Dios, entonces la promesa de Apocalipsis 19, 11, 21, de que Cristo regresará y destruirá definitivamente al verdadero anticristo, es nuestra mayor esperanza. Mientras todos estos prototipos fueron cayendo uno tras otro: Antíoco a causa de una enfermedad, Calígula asesinado, Nerón por suicidio y el templo de Jerusalén convertido en ruinas, el reino de Cristo continúa siendo inquebrantable. Hebreos 12:28. Esto nos enseña, como cristianos evangélicos, a mantener nuestros ojos puestos, no en el miedo a lo que está por venir, sino en la certeza de que Dios tiene el control de la historia, desde el principio hasta el final. Si este contenido abrió tus ojos para comprender cómo las profecías bíblicas se relacionan con la historia real, deja tu comentario
comentario y cuéntanos cuál de estos personajes fue el que más te impactó. Si quieres seguir aprendiendo sobre las profecías bíblicas con profundidad y fe, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque la próxima semana vamos a explorar quiénes son los candidatos a ser el anticristo en la era moderna. Comparte este video con alguien que necesite entender que, a pesar de todo el caos de la historia, Jesucristo ya venció.